Vaya conmigo a la epístola del apóstol Pablo a los romanos. Ahí estamos desde hace algunos domingos atrás. Como algunos de ustedes saben, predicando expositivamente esta carta del apóstol Pablo a la iglesia que está en Roma. Versículo 1 del capítulo 1 de la carta del apóstol Pablo a los romanos. Dice la palabra del Señor: Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el evangelio de Dios, que él había prometido desde antes por sus profetas en las santas escrituras, acerca de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, que era del linaje de David según la carne, que fue declarado Hijo de Dios con poder, según el Espíritu de santidad, por la resurrección de entre los muertos, y por quien recibimos la gracia y el apostolado para la obediencia a la fe en todas las naciones por amor de su nombre, entre las cuales estáis también vosotros, llamados a ser de Jesucristo, y a todos los que estáis en Roma, amados de Dios, llamados a ser santos. Gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Estamos en el primer versículo, ya gracias a Dios hemos podido avanzar de este primer versículo. Estuvimos analizando un poco acerca de la presentación de quién es el apóstol Pablo. Él se presenta de esta manera, que es Pablo, con el nombre, como lo hemos dicho, el nombre griego que él tenía, y siervo de Jesucristo. Analizamos esa palabra de siervo, enfocándonos en lo que significaba un esclavo de Dios, literalmente esclavo de Jesucristo, y que había sido llamado por el mismo Dios para ser apóstol. No nació de él, no nació ni siquiera de un grupo de amigos, de hermanos, sino que de él mismo, sino que de Dios llamándolo para ser el apóstol, apartado para el evangelio de Dios. Y nosotros, mis hermanos, quedamos hasta allí, no seguimos profundizando, porque hoy en adelante vamos a estar analizando un poco sobre este punto del evangelio de nuestro Dios. Y vamos a estar enfatizando en el verso 2 hasta la primera parte del versículo 3. Ahí vamos a estar analizando y, si Dios lo permite, concluir hoy día. Bueno, amados hermanos, hoy día vamos a analizar esta promesa del evangelio que el apóstol Pablo redacta acá, que ya estaba escrita, ya estaba dicha por Dios desde el Antiguo Testamento. No fue algo nuevo, no fue algo aparecido para el apóstol Pablo, lo inventó él, no, sino que ya desde el Antiguo Testamento esto es lo que Dios estaba hablando. Así que la visión que el apóstol Pablo tiene, mis hermanos, del evangelio es muchísimo más amplia que nuestra noción moderna del plan de salvación que Dios ha dado a todos aquellos que creen en su nombre, el nombre de nuestro Señor Jesucristo, por supuesto. Primero, lo que nosotros vemos en estos versículos, específicamente en la última parte del verso 1, el evangelio de Dios. Primero nosotros vemos que Pablo habla de que no es uno de otros tantos evangelios, sino que él dice el evangelio de Dios. Este artículo lo define como el único. No hay otro, sino que es el único evangelio. Por lo tanto, es el evangelio. Segundo, nosotros notamos que en esta misma frase, el evangelio de Dios, es que el evangelio no ha sido inventado por los beneficiados o los receptores de esta buena noticia, sino más bien que es de Dios. Es el evangelio de Dios. No fue inventado por alguien, no fue inventado por un grupo de personas, sino que es el evangelio, el único, la única buena noticia. Y esta única buena noticia es de Dios, le pertenece a Él, proviene de Él. Tercero, vemos que también el evangelio que predica Pablo no es en ninguna manera una novedad, por así decirlo, sino que es el cumplimiento de la profecía que Dios da desde el Antiguo Testamento. El versículo 2, nuevamente vaya y lea conmigo, dice que este evangelio de Dios, Él lo había prometido antes por sus profetas en las santas escrituras. Es un evangelio prometido en las santas escrituras.
Y número 4, también vemos en estos versos, la primera parte específicamente del verso 3, donde dice, acerca de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo. El Evangelio entonces, mis hermanos, no se trata de ven a Cristo para que te solucione los problemas, ven a Cristo para que te sane, ven a Cristo para que te dé trabajo, ven a Cristo para que restaure tu matrimonio, ven a Cristo para cualquier cosa que tú quieras, ven a Cristo y Él te va a solucionar las cosas. Ese no es el Evangelio. El Evangelio, mis hermanos, se trata de una sola persona en todo su esplendor y es Jesucristo. El Evangelio es Jesucristo. Él era la promesa del Antiguo Testamento. Desde Génesis 3:15 ya Dios había hecho una promesa a la humanidad cuando le dice a la mujer, tu simiente pisará a la serpiente. La descendencia de la serpiente, tu simiente mujer va a pisarla y esta simiente de la serpiente te va a herir en el calcañar. Hablando de la obra. Los teólogos le llaman a este versículo, Génesis 3:15, como el protoevangelio. El prototipo, de donde viene la palabra prototipo, la imagen o un tipo de. Entonces este evangelio iba a ser una revelación progresiva durante toda la revelación bíblica hasta que se evidenciara claramente ante todo el mundo en la obra de Cristo Jesús. La revelación progresiva, los teólogos entienden y nos enseñan que no hay revelación progresiva ahora. La revelación ya es total y plena. La revelación fue progresiva en la Escritura, pero fue plenamente revelada en la obra de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Así que estos 4 puntos al menos vamos a ir analizando durante toda esta exposición. Justamente este es el punto que nos da una indicación que Pablo no escribe a personas que ignoran el Evangelio o ignoran esta revelación especial de Dios en las Sagradas Escrituras, específicamente, mis hermanos, en el Antiguo Testamento. Cuando Pablo apunta aquí, dice que él había prometido por sus profetas en las Santas Escrituras, está históricamente, contexto inmediato, apuntando al Antiguo Testamento, especialmente. Pablo no escribe a incrédulos, mis hermanos, sino a creyentes que han abrazado la fe de Jesucristo y que necesitan mantenerse fieles a esta fe. Escribe a creyentes que saben que Dios ha hablado y ha dejado consignada su revelación por escrito, que para entonces era el Antiguo Testamento, y estaba en progreso la revelación y consignación por escrito del Nuevo Testamento. Aún en ese momento Dios estaba hablando y revelando su voluntad, utilizando a los profetas y apóstoles del Nuevo Testamento para aplicar la enseñanza del Antiguo Testamento, evidenciando a Cristo como el cumplimiento de todas las promesas. Así que justamente esto es lo que vamos a estar revisando y ampliando durante esta mañana, si Dios así lo permite. El apóstol Pablo, entonces, aparte de que él desea con todo su corazón visitar a la iglesia que se encuentra allá en la ciudad de Roma, por ejemplo en el verso 11, vaya conmigo al capítulo 1, verso 11 de esta carta, Pablo tenía un gran deseo de ver a esta iglesia y dice, porque deseo veros para comunicaros algún don espiritual a fin de que seáis confirmados. Entonces, aparte de que el apóstol Pablo desea llevarles este don espiritual para ayudarles a crecer firmes en el Señor, el apóstol también quiere que ellos entiendan que el mensaje del Evangelio no es algo nuevo, sino que siempre ha formado parte del plan de Dios. Siempre ha formado parte del plan de Dios. Y esto es lo que él describe claramente en el versículo 2, donde caracteriza el Evangelio como algo que Dios había anunciado por medio de los profetas en los siglos pasados. Y Pablo usará citas del Antiguo Testamento a través de todo el escrito de esta carta, citando constantemente el Antiguo Testamento, como también lo hacen las otras cartas paulinas. Versículo 2 entonces, que él había prometido antes. Él había prometido antes. Dios había anunciado, mis hermanos, previamente entonces estas buenas nuevas
¿Qué noticias? Bueno, estas noticias de la muerte, pero también de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Así como el hecho también de que todos aquellos que creen en Jesús iban a recibir el perdón y la salvación para ser ganados para la vida eterna. Iban a ser pegados, por decirlo de alguna manera. No encuentro la palabra como adjuntos a estas promesas que están en el Hijo de Dios. Todos los hombres y mujeres que pusieran su fe en Cristo Jesús iban a ser alcanzados para esta vida eterna. Creo que veamos algunos versículos del Antiguo Testamento rápidamente. El que cité recién no lo vamos a leer, Génesis 3:15, pero vamos a Éxodo. Y en el Éxodo capítulo 12, en honor al tiempo no lo vamos a leer completo, pero usted lo puede leer en la casa. Del verso 1 al verso 28, nosotros vemos aquí que el Señor les manda hacer un sacrificio de un cordero, y el cordero pascual. Y esto reflejaba que ellos iban a ser guardados cuando ellos en sus casas comieran este cordero, pero si sus casas eran pintadas con la sangre de este cordero. Entonces todos los que estaban dentro de la casa y esa casa, sus dinteles estaban pintados con la sangre de este cordero pascual, el ángel de la muerte iba a pasar y no los iba a matar a ninguno de los primogénitos. ¿Se recuerda usted cuando Dios los saca después de esta última plaga que envía sobre los egipcios? Ahí encontramos nosotros esta promesa de que todo aquel que confiara en esta palabra de Dios, y este es un tipo de lo que Dios iba a hacer en Jesucristo, iban a ser resguardados. Y vemos por excelencia la profecía que el profeta Isaías, ahí en el capítulo 53, también lo expresa de la siguiente manera. Del 1 al 12, nos habla acerca de este hombre, de esta profecía que iban a pasar, ¿cierto? Todos aquellos que iban a confiar en el Hijo de Dios. Dice el versículo 1 del capítulo 53 de Isaías: ¿quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Subirá cual renuevo delante de él, y como raíz de tierra seca. No hay parecer en él ni hermosura. Le veremos más inatractivo para que le deseemos. Desechado, versículo 3, despreciado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro. Fue menospreciado y no lo estimamos. Y comienza el profeta a hablar de este justo quebrantado sobre nuestro Señor Jesucristo. Verso 7, angustiado él y afligido, no abrió su boca, como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores enmudeció, no abrió su boca. Por cárcel, por juicio fue quitado, y su generación, ¿quién la contará? Porque fue cortado de la tierra de los vivientes, y por la rebelión de mi pueblo fue herido. Verso 10, con todo esto Jehová quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimiento, cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado de vuestro linaje. Vivirá por largos días, y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Hermanos, este mismo texto es el que estaba leyendo el etíope cuando venía después de Jerusalén. Y el Espíritu Santo le dice a Felipe: acércate a ese carro. Y cuando él estaba leyendo, el etíope lee estas palabras y dice: no hay descendencia. El etíope, quizás por allí un eunuco, no voy a tener descendencia tampoco. ¿De quién está hablando este profeta? ¿De él o de alguien más? Y el profeta le explica y le dice: mira, esa profecía es de Jesucristo. Habla de Cristo, y le predicó el evangelio. Y el hombre creyó. Bueno, mis hermanos, todo lo que Dios había prometido, y hay muchos versículos más acerca de nuestro Señor Jesucristo, acerca de su obra, todo esto Dios ya lo había dicho. Así que ese evangelio de Dios, Dios ya lo había prometido por sus profetas en las santas escrituras. Y Pablo no se promociona a sí mismo. No busca que la gente ponga su esperanza en este, entre comillas, gran apóstol a los gentiles, sino que él quiere que la gente mire, observe que el creador de este evangelio, que es de Dios, Dios no lo hace aparecer, él no lo inventa, Pablo no lo inventa, sino que ya Dios lo había dicho en el Antiguo Testamento.
Así que quiere que todos pongan la esperanza en aquel que constituye esta promesa eterna de salvación para su pueblo. El apóstol Pablo, nuevamente, vaya conmigo a Tito, el capítulo 1, el versículo 1, Pablo escribiéndole a su discípulo Tito, dice: Pablo, siervo de Dios y apóstol de Jesucristo, conforme a la fe de los escogidos de Dios y el conocimiento de la verdad que es según la piedad. Verso 2, en la esperanza de la vida eterna, la cual Dios, que no miente, prometió desde antes del principio de los siglos. Dios tenía todo prometido y solamente, como dice Gálatas 4:4, cuando llegó el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer, bajo la ley. Entonces se cumplió todo lo que estaba prometido en el Hijo de Dios, en Jesucristo, cuando llegó el cumplimiento de ese tiempo. Así que Pablo no viene con un mensaje novedoso, Pablo no viene con un mensaje extraño a la revelación dada por Dios en el pasado. Él no echa por tierra lo que Dios ha revelado en el Antiguo Testamento, que Dios había dado a su pueblo a través de los años. No apela tampoco a una tradición humana, sino que a la misma revelación de Dios. No apela a la enseñanza de los escribas, de los fariseos, que estaban interpretando mucha de la ley de Dios según a su antojo. En un momento el Señor Jesús en el Sermón del Monte les dice: ¿ustedes han oído qué les fue dicho? Bueno, no hagan así, mas yo les digo. Así que Pablo no apela a las tradiciones de los hombres, sino a la misma revelación del Dios que ha dado esa promesa del Evangelio. Quiere llevar a sus oyentes, a los creyentes, a que pongan su esperanza no en el apóstol a los gentiles, sino en Cristo Jesús. Porque ese Evangelio no fue inventado por él, nuevamente repito, sino fue dado por Dios. Volvamos a nuestro texto de Romanos capítulo 1. Sigue el versículo 2 que había prometido antes y dice Pablo: por sus profetas. Por sus profetas. Los profetas, hermanos, eran representantes autorizados por el mismo Dios aquí en la tierra. Cuando un profeta de Dios decía: así dice el Señor, es que así dice el Señor. Era voz de Dios. No era un 5% de cumplimiento de las profecías y el otro 95%, bueno, a lo mejor yo me equivoqué, como dicen hoy en día muchos profetas, falsos obviamente. No era un 10%, no era así dice Jehová y se cumplía al pie de la letra todo lo que acontecía o lo que Dios decía. Así que estos profetas eran representantes autorizados por Dios en la tierra, eran portadores del mensaje de Dios y también poseían una autoridad divina. Lo que salía por su boca era palabra de Dios, era lo que Dios decía. Por lo tanto, desobedecer, por consecuencia, desobedecer a los profetas era desobedecer a Dios mismo. Además, cuando Pablo dice sus profetas, este genitivo posesivo, sus, Pablo remarca que el profeta era un mensajero enviado por Dios y por lo tanto, como tal, pertenecía a Dios. Era de su propiedad. Todo lo que Dios le decía al profeta tenía que hacerlo. Lea a Jeremías. Lea a Ezequiel. Cuando Dios, una profecía tremenda, Dios mismo le dice a Ezequiel: te voy a quitar el deleite de tus ojos. Voy a matar, en otras palabras, voy a matar a tu esposa. Y tenía que aceptarlo. Cocina esta comida de una forma no agradable para la gente. Todo lo que usted puede ver, cómo los profetas obedecían al pie de la letra, porque eran de su propiedad. Cuando le dice al profeta Oseas: ve y busca una prostituta y cásate con ella. Cuando le dice Jeremías: ve, compra un cinto y entiérralo allá cerca de Babilonia. ¿Y con qué plata? ¿Qué me va a dar plata? Bueno, de tu plata. Anda, compra un cinto. Anda, compra un macetero y québralo. Explica eso. ¿Qué va a acontecer con el pueblo de Israel? Todo lo que tenían que hacer los profetas era voluntad de Dios, porque eran sus profetas. Debemos entonces subrayar aquí también algo muy importante, y es que no todos los profetas escribieron.
Elías no escribió, Eliseo tampoco escribió. Pero sí la gran mayoría de los demás escribieron. Pero ellos cuando hablaron quedó registrado lo que ellos profetizaron. El comentarista William Hendriksen entiende que cuando Pablo dice profetas, se refiere a todos los escritores del Antiguo Testamento, a quienes el mismo Señor resucitado avala como inspirados por Dios para testificar acerca de su obra. William Hendriksen cita a Lucas. Vamos a leer Lucas, por favor. Lucas capítulo 24, versículo 25, un texto muy conocido, muy leído por nosotros. Usted también lo debe conocer. Cuando estos hombres, después que Jesucristo es crucificado, estos hombres caminantes a Emaús van totalmente, no comprendían la situación, iban cabizbajos. Dice el verso 25, entonces Él les dijo, el Señor Jesucristo les dice a estos caminantes, oh insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. Todos los profetas han dicho. Tardos de corazón, insensatos, para creer, le dice. No era necesario, verso 26, que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria. Y comenzando desde Moisés escribe el Pentateuco, desde Génesis y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las escrituras lo que de él decían. Así que yo, al igual que William Hendriksen, creo que se está refiriendo a todos los escritores del Antiguo Testamento, llamándoles profetas. Miren lo que dice el verso 44 de Lucas capítulo 24. Y les dijo Jesús, estas son las palabras que os hablé estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Entonces les abrió el entendimiento para que comprendiesen las escrituras. Así que mis hermanos, su vida misma entonces, la vida de Cristo Jesús, fue el cumplimiento de las profecías reveladas en la antigua dispensación, en el Antiguo Testamento. Y obviamente, como les dije, yo estoy de acuerdo con eso. Por lo tanto, mis hermanos, el uso que Pablo hace del término profetas se refiere a los escritores del Antiguo Testamento en general. Así que sus profetas, vamos nuevamente a Romanos 1, habían prometido Dios por sus profetas, son todos los voceros de Dios. Moisés no es conocido como profeta, pero Jesucristo ya lo citó y dice que los profetas habían hablado de él, y comenzando desde Moisés, por ejemplo, Deuteronomio capítulo 18, el versículo 15, dice, profeta de en medio de ti, de tus hermanos, como yo te levantará Jehová tu Dios, a él oiréis. Por lo tanto, Dios, entonces, usando a todos los hombres, hablando aquí específicamente de Moisés, como el hombre que iba a guiar al pueblo de Dios, que tenían que escucharlo, que era la voz de Dios, bueno, Dios también lo utiliza como un profeta en ese sentido. Por lo tanto, este evangelio de Dios, que él había prometido antes por sus profetas, ¿dónde lo prometió y dónde quedó registrado? Bueno, sigue siendo el texto, versículo 2, la última parte, en las Santas Escrituras. Y aquí Pablo señala el lugar donde la promesa de Dios quedó registrada. Quedó en las Santas Escrituras. Las Santas Escrituras entonces son la palabra de Dios, ya que los profetas hablaron, ellos escribieron bajo la supervisión, bajo la influencia del Santo Espíritu de Dios. Eso es lo que nos dice Pedro, allá en su segunda carta. Vaya conmigo, por favor. Segunda carta del apóstol Pedro. Capítulo 1, versículo 21.
Nos dice el texto, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. El Santo Espíritu de Dios inspiró a estos hombres, Él les exhaló su verdad para que ellos escribieran, para que ellos registraran las palabras de nuestro Dios, de la obra específicamente de nuestro Señor Jesucristo, de su persona. Así que las Escrituras son la revelación de la voluntad de Dios y ellas registran las buenas nuevas de que hay perdón de cualquier hombre, de los pecados que tenga, y hay vida eterna para aquellas personas que depositan su fe en Cristo Jesús. Hermanos amados, las personas del Antiguo Testamento, ¿cómo fueron salvas? Es una gran pregunta. ¿Fueron salvas por obras? ¿La gente del Antiguo Testamento fue salva por hacer obras buenas? ¿Por cumplir mandamientos? No, mis hermanos, ninguno de ellos se salvó haciendo mandamientos ni cumpliendo obras. Jamás un hombre que ha pisado la tierra se ha salvado por obras. Todos fueron salvos por fe. Y ahí tenemos el autor a los Hebreos capítulo 11 específicamente, cuando describe a todos los hombres que fueron salvos por fe. ¿Pero fe en quién? En el Mesías prometido, con una fe al futuro, porque nunca lo vieron, nunca supieron quién era. Pero su fe estaba con esa esperanza futura hacia el Mesías que iba a venir. Y ahí lo vemos el hermoso momento cuando Zacarías estaba en el templo y estaba Ana también, la profetisa Ana, mucho tiempo esperando que llegara este Mesías. Y cuando José y María van a presentar al niño en el templo, este profeta va y lo abraza y le dice: Padre, ahora puedes despedir a tu siervo porque mis ojos han visto la salvación. Mis hermanos, todos los del Antiguo Testamento creyeron en el Mesías que iba a venir. Por eso fueron salvos. Y Cristo, cuando muere, mis hermanos, esto es maravilloso, muere porque aguantó y soportó con paciencia los pecados pasados. Aquellos que depositaron su fe en Cristo Jesús. Abraham, dice Pablo a los Gálatas, fue justificado por la fe antes de circuncidar a su hijo, antes de circuncidarse él. Antes de la circuncisión, él puso su fe en la promesa, en la descendencia que iba a venir a través de su hijo. Por lo tanto, la salvación, tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento, nunca fue por obra, ni antes ni después de Cristo. Siempre fue por fe, porque en Cristo Jesús se cumplió todo. Jesús murió por los pecados de Abraham, por los pecados de Noé, por los pecados de todos aquellos en el pasado que habían puesto su fe en el Mesías prometido. Cristo murió por esos pecadores. Y ahora nosotros, después que Cristo muere, resucita, usted y yo ponemos nuestra fe en una obra pasada, que es la que hizo Cristo Jesús. Y Jesucristo también murió por todos nosotros, los que íbamos a creer. ¿Y por qué íbamos a creer? Porque Él nos destinó antes de la fundación del mundo para que nosotros creyésemos y fuéramos fieles a Él. Eso es algo glorioso, mis hermanos, que no nace en el corazón de hombre. Cosas que ojo no vio, ni han subido del corazón de hombre. Son las que Dios ha preparado. Y ahí está, mis hermanos, esa obra gloriosa de Cristo Jesús. Pablo entonces reconoce que Dios se ha revelado en su palabra y considera también, como el apóstol Pedro, que también las palabras que encontramos en las Escrituras son luz, son seguridad, son firmeza por la promesa de Dios acerca de su Hijo, como el registro seguro de la inspiración sagrada. Hay algunos textos que rápidamente vamos a leer. Si usted no es rápido para encontrar, bueno, lo puede anotar y leer en casa. Juan capítulo 5. Versículo 39. Nosotros vemos aquí en este versículo, dice: y esta es la voluntad del Padre, el que me envió, que todo lo que me diere no pierda. No, 5:39, perdón. Escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ella tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Las Escrituras, entonces, son las que dan testimonio de Cristo Jesús.
Son las Escrituras las que tienen poder para edificarnos. En Hechos capítulo 20, versículo 32. Son las Escrituras las que pueden santificarnos. Juan capítulo 17, versículo 17, que dice el Señor Jesucristo: santifícalos en tu verdad, orando al Padre. Tu palabra es verdad. Y son las Escrituras las que nos capacitan para toda buena obra. Segunda carta a Timoteo capítulo 3, verso 16, dice que toda Escritura es inspirada por Dios para redarguir, para corregir, para que al final, verso 17, el hombre de Dios sea perfecto, preparado para toda buena obra. Por lo tanto, son las Escrituras las que dan testimonio de Cristo, son las Escrituras las que tienen poder para edificarnos, son las Escrituras las que pueden santificarnos, son las Escrituras las que nos capacitan para toda buena obra. ¿Qué estamos esperando entonces? ¿Dónde vamos a ir para ver a Cristo? ¿Dónde vamos a ir para edificarnos? ¿Dónde vamos a ir para poder santificar nuestras vidas? ¿Dónde vamos a ir para poder capacitarnos para vivir conforme a la voluntad de Dios? A las Escrituras. Las Escrituras. Ahí está la revelación de Dios, ahí está la luz, ahí está la verdad. Por lo tanto, mis hermanos, el Evangelio no se trata de una novedad, sino del cumplimiento de una promesa dada por Dios desde la antigüedad a través de los profetas, que está consignada aquí en las Escrituras. Aquí está, mis hermanos. Cualquier cosa que no esté de acuerdo con esta revelación divina no pertenece al Evangelio y no tenemos por qué creerlo ni obedecerlo. El profeta Isaías dice en el capítulo 8, versículo 20, a la ley y al testimonio. A la ley y al testimonio. Si no dijeren conforme a esto, es porque no les ha amanecido. Por lo tanto, no escuchen sueños, no escuchen nuevas revelaciones, ponga sus oídos ahí bien tapados. No es que viene esto, es que va a pasar esto. Son profecías de Nostradamus y mucha gente se asusta. Mira, Nostradamus, se cumplió lo que dijo Nostradamus. Y hay cristianos que creen eso. Y después llaman todos asustados: pastor, ¿usted qué cree acerca de esto? Mire, están diciendo de esto. Hermanos, no crea nuevas cosas. Vaya a la ley y al testimonio. Vaya a la Escritura. Crea y confía en la palabra de Dios. Bueno, y si va a pasar algo terrible, bueno, pasará, mis hermanos. Pasará. Todos estamos en la mano de Dios y Dios tiene todo bajo su control. Él es soberano. ¿De qué hay que preocuparse? ¿De qué vamos a estar atemorizados? Confiemos en Dios. Pero no nos resignemos y digamos: bueno, si Dios lo quiso así, ¿qué hay que hacer? ¿Quién le puede decir a Dios las cosas? No, mis hermanos, descansemos en que todo lo que Dios hace para nosotros, aunque parezca malo, doloroso, todo lo que Dios permite que pase por su soberanía, mis hermanos, es bueno, es perfecto, es lo mejor para nosotros. Descansemos en sus promesas, confiemos que Él es un Padre bueno. Aunque nosotros no miremos bien, correctamente, porque somos un poco ignorantes en muchas cosas, sí es una realidad. Incluso muchas veces no sabemos orar, no sabemos pedir bien. Pero es tan grande y tan maravilloso nuestro Dios que nos dice que su Espíritu Santo ora por nosotros con gemidos indecibles para que Dios pueda responder lo que nosotros no pensamos ni sabemos cómo pedir. Y eso es glorioso. Eso es maravilloso. Y Jesucristo mismo intercede por nosotros. Como un pastor dijo: cómo los hombres tan indignos, tan frágiles y tan pecadores tienen a toda una Trinidad custodiándolos. Es impresionante. Dios es soberano. Por lo tanto, todo lo que Él dice en su Escritura es una realidad, es una verdad, y se ha cumplido en su Hijo Jesucristo. Ahí está toda la revelación. Perfecta, cumplida, objetiva, cabal. Versículo 3, y ya estamos concluyendo con esta última parte, pero vamos a ampliarlo un poco. Dice que este Evangelio de Dios que Él había prometido antes por sus profetas en las Santas Escrituras, Martin Lloyd-Jones decía: si nosotros elimináramos el versículo 2, pasaríamos directo a leerlo así. Verso 1, apartado para el Evangelio de Dios. Verso 3, acerca de su Hijo. Acerca de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo. El Evangelio, mis hermanos, acerca de su Hijo. Los comentaristas remarcan que es probable que esta frase pueda modificar la expresión Evangelio de Dios. El Evangelio de Dios, entonces, guarda una relación directa
con la persona del Hijo de Dios. El Evangelio es Jesucristo. Ese es el Evangelio. Todo se trata de Él. Por lo tanto, cuando los apóstoles leyeron el Antiguo Testamento, vieron todas las referencias a Cristo, su reino, y por así decirlo, en cada página. La Biblia nos muestra que Jesús es el segundo Adán. Nos muestra que Él es el guardián perfecto de la ley. Nos muestra que Él es el descendiente de David que se sentaría en el trono de David para siempre. También vemos que Él es el máximo cantor de los salmos. Él es la sabiduría de Dios. Él es el siervo sufriente. Él es el sumo sacerdote perfecto. Y así podríamos seguir. Hermanos, de Él se trata toda la Escritura. Hacia Él tenemos que ver. Muchas veces se lo he dicho. En muchas ocasiones escuchamos la predicación de David y Goliat. Y comúnmente las predicaciones de David y Goliat son: destruye tu gigante, mata a tu gigante, haz esto, todos los obstáculos, mira a tu gigante, arróllalo en el nombre de Jesús. Eso no se trata, eso no está diciendo el texto, eso es una mentira. David está siendo un tipo de Cristo Jesús, venciendo en la debilidad a la muerte y la condenación, al pecado. ¿Y nosotros saben quiénes somos nosotros en toda esa historia? Todo el ejército de Israel escondido allá, tiritando, miedosos porque no podíamos derrotar al gigante que es la muerte. Pero vino uno en la debilidad que es Jesucristo y le cortó la cabeza, lo destruyó. Y después que David venció, todo el ejército salió victorioso. Bueno, así somos nosotros. Somos más que vencedores, pero en Cristo Jesús. Por lo tanto, la historia bíblica, mis hermanos, no se trata de tú. Eso es moralismo. El Antiguo Testamento no son no son situaciones ejemplares para que sé como David, sé como José. No. Somos como José, tan pecadores y débiles como José. Somos como David, tan pecadores y débiles como David. Sino que la predicación es: mira a Cristo. Todo nos apunta a Él, mis hermanos. Él es el perfecto ser que cumplió la ley perfecta de Dios. Por lo tanto, usted no tiene que tomar ejemplo de nadie. Usted tiene que mirar a Cristo y vivir dependiente de Cristo Jesús. La obra de Él nos salvó, no nosotros. Ahora en Cristo debemos imitarlo a Él. Sed imitadores del Hijo de Dios, como dice Pablo a los Efesios capítulo 5. Sed pues imitadores como hijos de Dios, amados, pero en Cristo Jesús. El fundamento teológico entonces de esta convicción es que Dios es soberano sobre la historia. Escúchame bien. Dios es soberano sobre la historia y Él es el autor final de las Escrituras. Aunque los hombres escribieron inspirados por el Espíritu Santo, Él es el autor. Y Él es soberano sobre la historia. Así que como tal, Dios anuncia de antemano. Y en el Antiguo Testamento se anuncia en tipo, o en sombra, o en promesa, o en profecía. Se anuncia de antemano esta redención que se realizará por medio de su Hijo encarnado. Martín Lutero decía: Jesús no fue hecho hijo de Dios, sino que fue hecho hijo de hombre cuando se encarnó. Entonces Él tiene estas dos naturalezas. Y muchas veces lo he repetido: Dios no es 100% hombre, 100% Dios. No, porque algo es 100% es completo y no puede ser otra cosa. Correctamente debería decir: Dios Jesús es verdaderamente hombre y verdaderamente Dios. Porque sus dos naturalezas están. Aunque una comenzó cuando fue gestado en el vientre de María por obra del Espíritu Santo. Ahí comenzó como ser humano, en ese sentido, comenzó a vivir como ser humano, pero Él ya existía porque Él creó todas las cosas. Creó todo en el principio. Y el mismo creador de María ahora está mamando de su pecho su leche. Por lo tanto, mis hermanos, Jesucristo, entonces, como dicen los teólogos, es el arquetipo
de todos los tipos del Antiguo Testamento. Él es el cumplimiento de toda la obra que se hizo en el Antiguo Testamento. Hizo esto para que su pueblo creyera en el Mesías prometido antes de su venida, y para aquellos que conocen a Cristo que ha venido ya, pueden tener una mayor comprensión de la obra que realizó por medio de su sufrimiento y su gloria. El texto que leímos recién de Lucas capítulo 24 lo vemos así. Y el hecho de que Jesucristo reprendiera a estos caminantes y le dijera insensatos, sugiere de manera clara que estos discípulos no habían creído lo que en las Sagradas Escrituras estaba escrito. Tardos para creer, les dice. Insensatos, tardos para creer lo que ya los profetas habían dicho acerca de Jesús. Sin embargo, Jesús toma el fracaso de estos discípulos como una oportunidad para demostrarles que toda la Escritura, en ese momento el Antiguo Testamento, trata de alguna forma sobre Él y se encuentra todo el cumplimiento en Él. Por lo tanto, Cristo es el centro de las Escrituras y la clave hermenéutica para su correcta interpretación. La Escritura debe ser interpretada a la luz de la obra de Cristo, no de otra cosa. Cuando usted hace una exégesis, una escarbación, voy a inventar un verbo, una excavación del texto, mis hermanos, usted va a encontrarse siempre con Cristo. Cuando usted hace una eisegesis, usted le está poniendo sus pensamientos y sus ideas al texto. Y usted está diciendo, hoy voy a predicar, no sé, inventa cualquier cosa. Y usted dice, voy a buscar un texto para que se acople a lo que yo pienso. No, mis hermanos. Usted está predicando cualquier otra cosa y está utilizando el texto como un pretexto para cualquier cosa. No, mis hermanos, cuando usted enseñe, predique, usted debe sacar la enseñanza de la Escritura. Debe sacar los principios de la Escritura. ¿Qué dice el texto? ¿Qué dice el autor? Y esa es la enseñanza. No lo que usted se imagina y busca un texto, hoy día para el día del papá, ¿cierto? Voy a buscar un texto para el día del papá. No, mis hermanos, no va a encontrar un texto para el día del papá, ni para el día de la mamá. No hay textos para cumpleaños felices. No, mis hermanos, aquí hay una verdad que trascienda a todo. Y no para el día del papá, es para toda la vida. El papá tiene que comportarse así. La mamá tiene que vivir así. El hijo tiene que vivir así. Los que trabajan y están a cargo, están bajo una jefatura deben comportarse como tal. Los jefes deben comportarse como tal. Los cristianos deben comportarse como tal. Es siempre, no es para el día de. Es una vida que Dios nos ha dejado para vivir conforme a su voluntad. Así que la Escritura es la que nos enseña, es la clave hermenéutica para ver a Cristo siempre. Él es su interpretación perfecta. Y esta ha sido la convicción de la iglesia cristiana desde sus inicios. No vamos a venir a inventar nosotros cosas nuevas. Así que por esta razón el apóstol Pablo le dice al rey Agripa, allá en el capítulo 26 de los Hechos, pero habiendo obtenido auxilio, dice Pablo, auxilio de Dios, persevero hasta el día de hoy, dando testimonio a pequeños y a grandes, no diciendo nada fuera de las cosas que los profetas y Moisés dijeron que habían de suceder. Todo lo que Pablo decía acerca de la Escritura, todo ya lo habían dicho los profetas y Moisés, la ley y los salmos. Verso 23, que el Cristo había de padecer y ser el primero de la resurrección de los muertos para anunciar luz al pueblo y a los gentiles. Así que nace una pregunta, no la inventé yo esta pregunta, sino que la copié de alguien, pero muy buena. La pregunta es, ¿cómo una colección de libros escritos, es decir, la Biblia, durante un periodo de 1000 años, por más de 30 autores en varios géneros literarios, como la ley, historia, descripción arquitectónica, poesía, apocalíptica, profecía y poesía, puede encontrar su centro y cumplimiento en una sola persona? La respuesta, mis hermanos, se encuentra en el origen divino y el carácter divino de las Escrituras. Porque ¿quién es el autor? Es Dios. Así que todo lo que se escribe en la Escritura apunta al Hijo de Dios, apunta a su Hijo. Esa es la respuesta, es muy fácil.
¿Cómo se puede encontrar un cumplimiento de todo esto en una sola persona? Por el carácter divino, el origen divino de las Escrituras. Dios es el Dios soberano sobre la historia que ordena todos los eventos que acontecen. Interviene en la historia para revelarse a sí mismo y sus propósitos redentores a su pueblo. Y este mismo Dios entonces supervisa y registra a todos sus autores que están escribiendo la Escritura. Así que la revelación del Antiguo Testamento anticipa la obra de Cristo en una variedad de formas. Y aunque el espacio no permite un tratamiento más profundo, veamos por lo menos cinco principales puntos que nos ayudan a ver cómo el Antiguo Testamento anuncia a Cristo. Primero, Cristo está presente en el Antiguo Testamento por medio de una promesa. Cristo está presente por medio de una promesa. Génesis 3:15, eso ya lo vimos. Pondré enemistad entre tú y la mujer, y entre tu simiente y tu simiente. Él te herirá en la cabeza y tú le herirás en el talón. Así que, hermanos, esta promesa que vemos aquí en Génesis 3:15, del Evangelio específicamente, se reitera a lo largo del Antiguo Testamento, de manera que Pablo puede escribir allá en la segunda carta a los Corintios, capítulo 1, versículo 20, pues tantas como sean las promesas de Dios en Cristo, todas son sí. Por eso también por medio de Él es nuestro amén, para la gloria de Dios por medio de nosotros. Todo se cumple en Cristo, todo se cumple en Él. Por medio de Él es nuestro amén, es nuestro sí, es nuestra afirmación. Todo se cumple en Cristo Jesús. Número 2. Cristo está presente en el Antiguo Testamento también por medio de la profecía, que se anuncia una y otra vez la venida del Mesías, el Salvador de Israel. Él va a inaugurar el reino. Por ejemplo, en la profecía que vemos en Isaías capítulo 7, versículo 14, esta profecía de Emanuel, dice el profeta: por tanto el Señor mismo les dará una señal, una virgen concebirá y dará a luz un hijo y le pondrá por nombre Emanuel. Emanuel significa Dios con nosotros, según Mateo capítulo 1, verso 22. Es una profecía anunciada de la presencia de Dios con su pueblo, que finalmente llega a estar con su pueblo. Dios con nosotros. Dios está con nosotros. Así que vemos aquí, como dice el Evangelio de Mateo capítulo 1, que esto sucedió para que se cumpliera lo que el Señor había dicho por medio del profeta. Así que vemos a Jesús como una promesa, vemos a Jesús anunciado por la profecía. Número 3, Cristo está presente en el Antiguo Testamento también por medio de tipos y sombra. La palabra tipo proviene de la palabra griega tupos, que significa literalmente una impresión. Un tupos es lo que dejaron los clavos en la mano de nuestro Señor Jesucristo. Ahí está, un tipo, un tupos, una impresión. En cierto sentido lo tenemos en el Antiguo Testamento, son huellas, son impresiones de Cristo. Los tipos entonces eran las señales que iban a dirigir a todos los creyentes a la realidad de que Cristo iba a venir, el Mesías esperado. Y aquí los teólogos llaman a este el arquetipo o el antitipo de los tipos del Antiguo Testamento. Y que Cristo mismo era la realidad, era la noción de toda esa tipología que se basaba en la existencia de este autor divino de las Escrituras, que Dios había ordenado soberanamente ante toda la historia para proporcionar a su pueblo estos cuadros de antemano de la persona y de la obra de nuestro Salvador, de nuestro Señor Jesucristo. Y tenemos un gran ejemplo, bueno, lo vimos de David, bueno, también lo vemos en Noé, una persona que sirve como un tipo. Noé fue un hombre justo, pero obviamente relativamente, porque era un pecador también. En Génesis capítulo 6 lo vemos allá. Pero Dios lo va a usar para prefigurar la obra de su Hijo. El justo Noé se salva a él y toda su familia del diluvio.
Así que Noé y toda esa situación es un tipo de la obra que Cristo iba a hacer. Así que tenemos a Jesús como una promesa, común por los profetas, y también tenemos a Jesús como tipos y sombras en el Antiguo Testamento. Número 4, también encontramos lugares que muestran la huella de Cristo. Y uno de esos es Betel, por ejemplo, donde Jacob sueña que se abren los cielos y hay una escalera y ángeles subían y bajaban. ¿Se recuerda usted esa situación? Bueno, son lugares que también nos muestran a Cristo. Y esta visión, Jacob ve ángeles, entonces le llaman a esto una teofanía. Jacob despierta con temor, con asombro y dice Génesis 28:16, ciertamente el Señor está en este lugar y yo no lo sabía. Y vemos en el Nuevo Testamento, ahí en Juan capítulo 1, verso 51, que nuestro Señor Jesucristo le dice a Natanael, en verdad les digo que verán el cielo abierto y los ángeles de Dios subiendo y bajando sobre el Hijo del Hombre. Así que ahí está Jesús interpretando la situación que vivió Jacob. Y número 5, junto con las personas, junto con los lugares, una cosa puede ser un tipo de Cristo también. Promesas, profecía, tipos o sombra, lugares o personas, pero también una cosa en el Antiguo Testamento también puede representar a Cristo. Y usted se recuerda ya cuando estaban en Números capítulo 21, el Señor le manda serpientes ardientes y son picados. Y la única solución era que levantaran una serpiente de bronce y que mirara a la serpiente iba a ser totalmente sanado. Bueno, ahí hay una cosa que está representando también a Cristo y su obra. Y después vemos a Jesús hablando con Nicodemo en Juan capítulo 3, versículo 14, y le dice, porque fue necesario, de la misma manera que Moisés levantó la serpiente en el desierto, es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado en la cruz del Calvario, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Vemos a Cristo entonces a través de las promesas, a través de los profetas cuando nos hablan. Vemos a Cristo también de tipos, de sombras. Vemos a Cristo también a través de cosas, de lugares, de personas. Por lo tanto, nosotros entonces, ¿qué quiero decir con todo esto para cerrar y concluir? Deberíamos aprender a leer el Antiguo Testamento con el apóstol Pablo, quien, por ejemplo, también, otra situación, ve el paso de Israel por el Mar Rojo como una imagen de bautismo. Primera carta a los Corintios, capítulo 10, versículo 1, porque no quiero que ignoren, hermanos, que todos nuestros padres estuvieron bajo la nube y todos pasaron por el mar. En Moisés todos fueron bautizados en la nube y en el mar. Y Pablo, ¿cómo prefigura entonces el cruce del Mar Rojo y el bautismo? Bueno, Pablo entiende que lo que sucedió ese día en el Mar Rojo fue un acto de juicio y también de la misericordia de Dios. Dios enjuicia al faraón y sus carros que venían contra el pueblo de Dios, y también Dios muestra misericordia al salvar a estos israelitas. Y por medio de este ministerio de Moisés, el mediador del antiguo pacto, Israel entonces puede atravesar las aguas del juicio de Dios, y Egipto, por el contrario, obviamente fue sumergido bajo el juicio de Dios. Tal cual le pasó en el tiempo de Noé a todos los incrédulos. Bueno, Jesús demuestra una conciencia de este tipo en el Antiguo Testamento cuando habla de su crucifixión como bautismo. En respuesta a la petición de Santiago y de Juan, cuando dicen una propuesta, una pregunta un poco complicada, porque le dicen, ¿podemos sentarnos a tu derecha y a tu izquierda cuando esté reinando? Bueno, Jesús en Marcos capítulo 10, verso 38 dice, ustedes no saben lo que piden. ¿Pueden beber la copa que yo bebo o ser bautizados con el bautismo con que soy bautizado? Entonces fue en la cruz. Ellos no saben lo que están pidiendo. Cuando llegues a Jerusalén, ¿podemos ponernos a tu derecha y a tu izquierda? No saben.
Fue en la cruz que Jesús, como los egipcios, se ahogó en las aguas del juicio de Dios para que el Israel de Dios en el nuevo pacto, como el Israel de Dios en el antiguo pacto, pudiera llegar a la orilla celestial. Esa sería la correcta interpretación. Así que Pablo comprende esta tipología de los juicios por agua a lo largo de todo el Antiguo Testamento y vio cómo se cumplieron en Cristo como mediador de un mejor pacto. Así que comprendió también cómo el bautismo ofrece una imagen sacramental de los cristianos que atraviesan con seguridad las aguas del juicio de Dios por medio de la fe en su Hijo Jesucristo. Y las promesas, las profecías y los tipos son muchos lugares en los que Cristo está presente en el Antiguo Testamento. Por lo tanto, mis hermanos, es importante entender que cuando los apóstoles vieron a Cristo en el Antiguo Testamento, no estaban imponiendo un significado en un texto que nunca fue pensado por el autor divino de la Escritura. Ellos estaban poniendo énfasis en lo que Dios en el Antiguo Testamento estaba enseñando. Así que los mismos profetas sabían que no entendían completamente todo lo que escribieron. No comprendían muy bien. Usted me dirá, ¿cómo pasó eso? Bueno, así lo dice Pedro en su primera carta. Por favor, vaya conmigo. El capítulo 1, versículo 10. Primera carta de Pedro, capítulo 1, versículo 10. Dice que los profetas que profetizaron de la gracia destinada a vosotros, inquirieron y diligentemente indagaron acerca de esta salvación, escudriñando qué persona y en qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos, el cual anunciaba de antemano los sufrimientos de Cristo y las glorias que vendrían tras ellos. A esto se les reveló que no para sí mismos, sino para nosotros, administraban las cosas que ahora os son anunciadas por los que os han predicado el Evangelio por el Espíritu Santo enviado del cielo, cosas las cuales anhelan mirar los ángeles. Por lo tanto, mis hermanos, una lectura cristocéntrica entonces del Antiguo Testamento no es una práctica libre, de libre asociación, en la que los intérpretes se preguntan, ¿qué me recuerda Jesús en este texto? Tampoco es la adopción de un fantástico método judío de interpretación que impone un significado a los textos del Antiguo Testamento de una manera que nunca debieron ser leídos. Y cargan a las personas con estos temas. En Juan, capítulo 5, verso 46, Jesús reprende a los fariseos, los que interpretaban la ley y cargaban las conciencias de las personas. Interpretaban incorrectamente. Jesús les dice a estos fariseos, porque si creyeran a Moisés, me creerían a mí, porque de mí escribió él. Los fariseos jamás hubiesen matado a Jesús. Jamás se hubiesen creído en él. Si estos hombres fariseos realmente hubieran entendido a Moisés y no interpretado la Escritura conforme a lo que ellos pensaban o imaginaban o creían o mandaban, realmente hubieran recibido como lo predijo Moisés. Los apóstoles nos dan entonces un modelo, mis hermanos, de cómo nosotros también debemos leer e interpretar las Escrituras hoy. Así que usted, cuando haga su devocional o está siguiendo la lectura anual de la Escritura, antes de leer, tome un tiempo y pídale a Dios, al Espíritu Santo, que le ayude y le ilumine, porque eso es para todos los cristianos. Ilumine su mente con la Escritura y que le muestre a Cristo en la lectura. Hermanos, tenga cuidado de no caer en el moralismo cuando lee el Antiguo Testamento. Y por favor, no desprecie el Antiguo Testamento tampoco, porque hay muchos que nunca leen el Antiguo Testamento, porque les aburre, porque no entienden, porque muchas cosas, hermanos, el Antiguo Testamento, como dijo Tim Keller, en realidad es como un mono dibujado a lápiz grafito. Y el Nuevo Testamento es el mismo mono dibujado a lápiz grafito, pero ya pintado a colores.
Y eso es hermoso, por eso el plan de lectura que llevamos haciendo es antiguo y lectura del Nuevo Testamento. Y el Espíritu Santo lo va a guiar a mirar a Cristo, su obra, y a descansar en Él. Y cuando lea, llegue con esa mente, quiero ver a Cristo en esta lectura. Y va a ver algo maravilloso y glorioso. Así que debemos aprender, debemos predicar también a Cristo como se promete en el Antiguo Testamento y como se cumple en el Nuevo Testamento. Nada más. Nada más. Cristo entonces es el Evangelio y eso lo vamos a seguir viendo desde el próximo domingo, si Dios lo permite. Si tú estás acá y no conoces a Cristo, bueno, estás perdido completamente. No hay ninguna esperanza de bien para ti. Es todo lo contrario, hay condenación para tu vida. Hoy día es el momento para que tú puedas disponer tu vida y creer en Él. Él es la promesa, Él es la vida, Él es la verdad. Y el que a Él viene, Él no le echa fuera. Hoy día es el día de arrepentimiento y de fe. No hay nada más que hacer. Ni en el Antiguo Testamento ni en el Nuevo Testamento la gente se salvó por obras, por hacer cosas. Jamás vas a salvarte así. Estás condenado si no has depositado tu vida en la mano de Cristo Jesús. Y en esta mañana, en esta tarde, yo te exhorto a que puedas hacer tu vida una vida de arrepentimiento hoy. Que puedas venir a Cristo Jesús y lanzarte en sus manos, pedirle perdón por tus pecados y rogarle que te salve. Y Él te va a salvar. Porque Él promete, el que a mí viene, no le echo fuera. Así que tienes la oportunidad de hoy venir a Cristo Jesús, venir a Él. Él es la buena noticia. No hay otra buena noticia que estás esperando. No hay una buena noticia para la salud, para la educación, para la economía, ni para el orden mundial. Todo es una mala noticia, pero Cristo es la buena noticia. ¿Por qué buena? Porque cuando estábamos condenados a la perdición y no había esperanza para nosotros, no habría quien aplacara la ira justa del Dios Santo perfecto. Bueno, uno vino a morir por nosotros. Y Él cargó tu pecado y mi pecado en la cruz del Calvario. Y ahora esa ira que era para nosotros, Dios la recibió en su Hijo. La soltó completamente. Ya no hay más ira para los que creen. Así que de tal manera amó Dios al mundo para que todo aquel que en Él crea ya no se pierda, sino que venga y tenga vida eterna. ¿Crees en Cristo Jesús? ¿Crees en Él? Bueno, ven en fe. Arrepiéntete de tus pecados, cree en Él y Él te va a salvar. A Él sea la gloria para siempre. Amén.